del misterio de Babilonia. El misterio de Babilonia se encuentra en el Apocalipsis, en el versículo 17 y en el versículo 5, donde dice, Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Ya sé que he orado 2 veces, pero igualmente voy a orar por esta palabra para que el Señor me ayude a predicar y para que prepare los corazones de los que vamos a escuchar. Padre, gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Porque tu palabra, Señor, cuando entra en nuestros corazones, produce aquello para lo que fue enviada. Y te pedimos de que nuestros corazones sean, como hemos leído, aquella tierra fértil donde tu palabra cae, donde tu palabra es sembrada y donde nosotros damos frutos. Donde tu palabra da fruto y no viene nunca a ti vacía. Padre, ayúdame a predicar esta palabra, ayúdame a predicar esta predicación para que sea entendible, para que sea de edificación, de exhortación, Señor, y de consolación para todos nosotros, esperando hasta que tú llegues a por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Estamos predicando los misterios de Dios. Hemos hecho un paréntesis en esta semana que acabamos de pasar, en que hemos celebrado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta predicación sobre estos misterios, básicamente nos estamos centrando en mensajes escatológicos para conocer bien los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo donde lo que ayer era bueno, hoy es malo. Y lo que ayer era malo, hoy es bueno. Donde las voces que nos llegan de todo el mundo solo nos llevan a que perdamos nuestra paz y a que no sepamos cuál es nuestro rumbo y cuál es nuestra dirección. La escatología, uno de los propósitos que tiene, es que el pueblo de Dios sepa la dirección a la cual vamos encaminados. Sí que es verdad que una vez que el Señor Jesús haya venido a por su iglesia, ya todo lo que es referente a la segunda venida ha sido culminado y ya está. Pero mientras tanto, tenemos que saber bien si estamos en los tiempos previos a su llegada y si estos tiempos realmente son los que nos habla la palabra de Dios. Por eso hemos hablado tanto sobre toda esta clase de todo este tipo de misterios. Y hoy vamos a hablar del misterio de la Babilonia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay 2 ciudades que están unidas en la Biblia. Una es Babilonia y la otra es Jerusalén. La palabra Jerusalén significa fundamento de la paz o posesión de la paz. Eso es lo que significa Jerusalén para todos aquellos que todavía no lo sabíais. ¿Os acordáis que hemos hablado extensamente de que la ciudad de Jerusalén se encuentra donde Dios plantó un huerto en la zona del Edén? La zona del Edén era muy grande, pero dentro de esa zona escogió un lugar de paz, un lugar para que el hombre se relacionara con Dios,
y ese lugar fue el huerto del Edén. Y ahí la gran mayoría de teólogos coinciden que es la ciudad de Jerusalén, donde Dios, cuando en la tierra nueva y en el cielo nuevo, su trono se colocará en la ciudad de Jerusalén, y donde el árbol de la vida estará en la ciudad de Jerusalén, y donde en el milenio nosotros, todos los cristianos del mundo y los santos que habremos venido con él, iremos a celebrar la fiesta de los tabernáculos una vez al año en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús, cuando venga en su segunda venida, pondrá su trono en la ciudad de Jerusalén. Amén, hermanos. ¿Veis cómo la ciudad de Jerusalén es muy importante para la Biblia? Por eso mismo, la ciudad de Jerusalén es la ciudad quizá más batallada en el mundo espiritual y la más conflictiva que hay en la actualidad. Porque la ciudad de Jerusalén resulta que no toda la ciudad pertenece al pueblo de Israel, sino que una parte no les pertenece a ellos. El pueblo de Israel es la único, digamos así, el único país donde su capital no puede estar colocada donde tiene que ser, que es en Jerusalén, y sin embargo está colocada en otra ciudad que es Tel Aviv. Y la segunda ciudad que la Biblia habla extensamente, tanto como Jerusalén, es Babilonia. Muy bien, Mariví, Babilonia. Y la pregunta es, ¿qué significa Babilonia? Pues Babilonia significa puerta de Dios, para todos los que no lo sabíais. Y también significa confusión. Son los dos significados que se le dio a Babilonia, dando a entender que en aquella ciudad se han creado una religión para poder llegar a Dios. A diferencia de Jerusalén, que Dios llega al hombre y tiene comunión con el hombre, Babilonia es una ciudad para llegar a Dios, cosa que no es posible, porque dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y que nosotros vamos a Dios porque Él vino a nosotros primero. Si Él no hubiera venido, nosotros no podríamos ir a Él. Busca en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Aquí es donde por primera vez sale la ciudad de Babilonia en la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 16 y 17. Y concretamente, esta ciudad la fundó el hijo de Adán, Caín. Vamos a leer. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa una tierra errante, o sea que no es la tierra dentro de la voluntad de Dios. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, su primogénito, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Esta ciudad que construyó Caín, pensemos que Caín era un agricultor, no era un nómada como su hermano Abel, que se dedicaba al ganado. Él era un agricultor. Por tanto, como agricultor, necesitaba tener una ciudad, necesitaba tener un lugar estable donde vivir, donde cultivar la tierra, y esta tierra que iba a cultivar tenía que estar regada por agua. No podía estar en pleno desierto, porque si tú plantas arroz en medio del desierto, lo único que te va a dar es un ayuno tremendo, porque no te va a crecer nada y no vas a poder cultivar nada. Y si plantas tomates, pues tampoco. Pero si los plantas a la orillita del río,
pues aquella planta empieza a dar frutos y empiezas a tener alimento más que suficiente. Y cuando Caín salió del Edén, que estaba cerquita del huerto del Edén, de la zona de Jerusalén, no se fue hacia el norte ni se fue hacia el sur, sino que se fue hacia el este. Y hacia el este está la ciudad de Babilonia, que más tarde fue reconstruida por otro personaje bíblico que vamos a ver. Y Caín, cuando llegó a esta zona, que el capítulo 10 de este versículo de Génesis nos dice que hallaron en el capítulo 11, y versículo 2, nos dice que allí hallaron, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, porque allí, en aquella tierra, estaba regada por los ríos Éufrates y el Tigris. Y entonces era una tierra muy fértil y allí se podían establecer para, digamos, para formar sus familias y para formar las ciudades. ¿Qué le pasó a esta ciudad de Caín? ¿Qué le pasó? Pues muy sencillo, cuando vino el diluvio, como era una ciudad hecha de madera, el diluvio se la llevó. ¿Cómo sabemos que no era de piedra y era de madera? Porque cuando en Génesis, vamos a leerlo ahora en un momento, en este capítulo 11, nos dice que en el versículo 3, y se le dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, allí, en aquel mismo lugar, se volvió a formar la ciudad de Babilonia. Pero, sin embargo, Caín le puso el nombre a su ciudad, el nombre de Enoc, no el nombre de Babilonia. Enoc significa iniciado, significa dedicado. O sea, es donde Caín inició, digamos que inició su reino, donde él inició o dedicó esta ciudad para su religión. Acordémonos que Caín fue el que inventó la primera religión llamada tomates y lechugas. No hace falta que lo digamos porque todos la conocemos, ¿eh? Él cogió 4 tomates y 3 lechugas, lo más bonito que tenía, y se lo presentó al Señor porque era el esfuerzo de su trabajo. Y él se creía, y él no se creía, él estaba convencido de que con su esfuerzo Dios lo tenía que escuchar. Cosa que no fue así, porque Dios no demandaba esto. Dios es por gracia que nosotros nos acercamos al Señor, no por nuestros esfuerzos, ¿eh? Así que recuerda que cuando tú ores al Señor, o cada mañana, o cuando tú leas la Biblia, tú te acercas al Señor por gracia, no por tu esfuerzo, no por madrugar a las 5 de la mañana, y si antes madrugas a las 4, el Señor te va a escuchar. Mira, ahora a Maribí la escucharé porque ella se levanta a las 3 de la mañana. Y a Juanito, que se levanta a las 7, que es un dormilón, no lo voy a escuchar. Esto el Señor no lo hace, ¿eh? El Señor es todo por gracia. No es por el esfuerzo humano que tengamos que presentarnos ante Dios. Esto no significa que nosotros no tengamos que ser disciplinados cada día en leer y en orar la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Qué representa Babilonia en la Biblia? ¿Qué representa? Babilonia, yo voy a daros aquí 3 significados de lo que significa Babilonia. 1, la fortaleza de los gobiernos bajo un líder rodeado de súbditos, que fue lo que hizo Nimrod cuando construyó la Babilonia hecha de roca. Génesis 10, versículo 9. Este fue vigoroso, ¿lo tienes? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová,
Por lo cual así se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Cazador de qué? Cazador de hombres. ¿Cómo los cazaba? Con su lengua, de forma política, convenciéndoles. ¿Cómo los convenció? Lo que luego nos explicará el capítulo 11. Pero dice así, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Estos son 4 ciudades. Y de esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot y Cala, 3 ciudades más. Y Resén, otra ciudad más, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Vemos como este emperador, vamos a llamarlo así, empezó su imperio en Babel. Por eso Babel significa la fortaleza de los gobiernos bajo un líder rodeado de súbditos. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego, y les sirvió al ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ¿veis? Y dijeron, ¿quién? Nimrod, no, sus súbditos que estaban con él. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. 2 cosas. Porque la torre de Babel no es la ciudad, es una ciudad y una torre dentro de la ciudad edificaron. Y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver que la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No habló de una persona, de este poder político, porque el político que tiene poder porque sus súbditos se lo dan. Aunque sea de una forma déspota, digámoslo así, porque podemos encontrarnos pues con un Hitler, por poner un ejemplo, en que fue un déspota, pero todos los que tenía a su alrededor fueron los que le dieron a él el poder, porque si no se lo hubieran dado, un solo hombre no puede hacer nada. Entonces es el conjunto de personas, ¿lo veis? Esto es lo que significa la palabra Babilonia. La segunda cosa que significa Babilonia es la desobediencia a Dios de los hombres. Cuando Dios, en el capítulo 9, no lo busques, bueno, como quieras, en el capítulo 9 y versículo 1, resulta que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la ciudad de Babel. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dice eso? ¿Sí? Y llenad la ciudad de Babel. ¿Le dijo eso? No. Y llenad la tierra. Esparciros por toda la tierra y llenad la tierra. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Reunirse todos juntos a un lugar desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Lo veis? Por eso Babel significa la desobediencia a Dios de los hombres, uniendo sus fuerzas, todos los hombres, para llegar a ser tan poderosos como Dios. La palabra puerta del cielo, o puerta de Dios, que es lo que significa Babilonia, no significa de que ellos iban a luchar contra Dios, sino de que ellos estaban en una posición en que si Dios los iba a atacar, ellos estaban defendidos en su posición. Si Dios les iba a enviar cualquier cosa para ser esparcidos por el mundo, ellos ya se habían hecho un nombre que sobreaguantaría lo que les iba a acontecer. ¿Lo veis? Eso es la desobediencia de lo que significa Babel. Y tercero, Babel significa la idolatría, las religiones, para hacerse un dios.
Jeremías 52. Jeremías capítulo 50 y versículo 2. ¿Lo tenéis, hermanos? Jeremías 50, versículo 2. ¿Lo tienes? Jeremías. Bueno, no pasa nada. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera pública y no encubráis, y decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas y quebrados son sus ídolos. Aquellos hombres no solo construyeron la ciudad y construyeron la torre de Babel, sino que la llenaron de esculturas, de dioses paganos, de dioses idólatras, y ellos empezaron a adorar otros dioses que no era el verdadero Dios. Por eso, la tercer significado de lo que representa Babilonia es la idolatría, las religiones para acercarse a Dios. Puerta de Dios. Yo me acerco a través de mis dioses a Dios. Hoy en día, no hace falta que nos pongamos todos a llorar por lo que voy a decir, pero sabemos que en la religión popular, si tú te quieres acercar a Dios o a Jesús, tienes que hacerlo a través de una tercera persona. Algo que no es nada de lo que está en la Biblia. Cuando dijo Jesús que el único intercesor entre el Padre y el hombre es Jesucristo, nadie más. No hace falta tener una María, ni falta tener un San José, ni tener un San Pancracio, ni tener ningún santo. Ellos no nos pueden interceder. Esto es Babilonia. Esto es lo que ellos hicieron. Buscaron dioses, la puerta de Dios, así se llama. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, en vez de hacerlo como tenían que hacerlo. Esto es el significado de Babilonia, para que lo tengamos en mente lo que significa esta ciudad. Vuelvo a repetir: una fortaleza de los gobiernos, la desobediencia a Dios de los hombres y la idolatría de las religiones. Esto es lo que significa Babilonia en la Biblia. Y nos encontramos en Apocalipsis capítulo 18, que no lo vamos a leer entero, pero este capítulo 18 del Apocalipsis nos encontramos con la destrucción de una gran Babilonia. En el capítulo 17 que hemos leído encontramos el misterio de la Babilonia. Y cómo esta Babilonia de este misterio, que es la que domina en el mundo, dice el versículo 17, que es... 18, no te he dicho versículo todavía. Capítulo 18. Vale, pero yo estoy explicando el 17. En el capítulo 17 que acabamos de hablar hace un momento, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ahí el Espíritu Santo nos hace ver como una ciudad. Esta ciudad está sobre el poder político y está gobernando el mundo. Y el versículo 10 y el capítulo 18 nos habla de la destrucción y de los ayes que le pasarán a esta ciudad. ¿Vale? Ahora vamos a ver cuál es el misterio de esta Babilonia. Apocalipsis, búscalo, 18, versículo 16. Vamos a leer del 16 al 18. En este capítulo muy bien, ¿lo tienes? Muy bien. Nos dice así: y diciendo, ¡ay, ay! Cuando la Biblia habla de ay, es porque la ira de Dios ha sido derramada y porque el sufrimiento está sobre la tierra. ¡Ay, ay! De la gran ciudad
que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Una vez leemos estos tres significados, lino, púrpura y escarlata, nos situamos en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde aquí se nos narra una ciudad que sus colores es la escarlata y es el color púrpura. Y todos en la imaginación tenemos qué ciudad es en estos momentos. Después nos dice que esta ciudad estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y ahora nos ponemos a buscar nosotros en nuestra mente qué ciudad tiene los colores del oro, de la escarlata y de la púrpura, y donde las riquezas que hay en aquella ciudad casi superan al global de todo el mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga las riquezas de lo que tiene esta ciudad. Solo una de sus pinturas tiene valor incalculable en el mundo. Seguimos. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Podemos ver que esta ciudad estaba en llamas y que había sido consumida, y primero había sido saqueada, y esto aconteció en una hora concreta. Si pasamos hoja al capítulo 17, veremos que aquí se nos habla de una ciudad, de una Babilonia religiosa. Una Babilonia religiosa, que es una ciudad, lo podéis leer en el capítulo 17. Una ciudad que dice así el capítulo 17, vamos a leer 4 versículos rápido. Capítulo 17 y versículo 4, por ejemplo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Veis? Como en el capítulo que acabamos de leer, en aquella ahí. Vale. Versículo 9. Esto es para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y por último, versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad. No hace falta que nos vayamos con contemplaciones, estamos hablando del Vaticano, así claro y llano. Esta ciudad es el Vaticano. Sentada sobre 7 ciudades, sus colores es el color de la escarlata y la púrpura, y además todo el oro y la riqueza que tienen. Y para colmo, está sentado sobre el poder político, y esta ciudad está gobernando y ha gobernado durante muchos siglos, cuando los reyes de España, los reyes de Francia, los reyes de Alemania se querían casar, y si esta ciudad no les daba el beneplácito, aquí no se casaba nadie. O sea que estamos hablando claro y raso de qué ciudad es. Y esta es la Babilonia que se nos presenta en el capítulo 18, versículos del 16 al 18. En este capítulo 18 se nos presenta otro ay. Vamos a leerlo. ¿Lo lees? Capítulo 18, versículo 19. Sé que es un poquito complicado, espero que me entendáis, luego lo simplificaré rapidito, pero es importante que entendamos ciudad lo que estamos explicando. ¿Lo tienes? Versículo 18, capítulo 18, versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay! No es el mismo ay de antes, esto es otro ay. De la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada. Esta ciudad no ha sido saqueada como la otra. Aquí está hablando de una ciudad que ha sido desolada, que se ha quedado vacía completamente en una hora. Dice el versículo
Dice el versículo 20, alégrense pues sobre ellas cielos y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrolló en el mar, diciendo, como el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca será hallada. Y la voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y ahora leamos atentamente el versículo 24. En ella, en esta ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Qué ciudad es la que han matado desde el principio a los profetas y han matado a los santos? Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿qué le dijo a Jerusalén? ¿Cuántas veces he querido abrazaros como pollitos? Pero vosotros habéis matado a todos los profetas y a todos los que os he enviado. ¿Veis? Aquí no está, y aquí la está tratando como Babilonia, pero no está hablando de la Babilonia que hemos visto hace un momento. Aquí está hablando de otra ciudad que es Jerusalén. Y que en una hora será desolada. ¿Por qué será desolada? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando les hablaba a sus discípulos en Mateo 24? Cuando veáis la abominación desoladora, o sea, cuando veáis al anticristo entrar en el templo que todavía no se ha construido, pero que está a punto de construirse, y en este templo ofrecer un sacrificio inmundo, dijo Jesús, huid, es porque la persecución es grande. Por eso en una hora será desolada esa ciudad, porque en una hora todo el mundo desaparecerá de Jerusalén, porque la persecución del anticristo contra esta ciudad será tremenda. Mirad, para que entendáis más claro que hablo de Jerusalén, Apocalipsis 11:8, por favor. Apocalipsis 11:8 nos corroborará lo que yo estoy diciendo. ¿Los tienes? Cuando habla de que el anticristo matará a los dos testigos en Jerusalén, dice así, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Así llama Dios a Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué ciudad fue donde fue crucificado Jesús? Jerusalén, ¿lo veis? Entonces, el versículo 18 del Apocalipsis, estamos descubriendo aquí que la Babilonia que está hablando la Biblia son diferentes ciudades. Y sin embargo, a todas les da el mismo nombre, Babilonia. ¿Por qué? Porque el principio de esas ciudades es el mismo, el que hemos hablado antes. 1. Fortaleza de los gobiernos bajo un líder. 2. Desobediencia de Dios por los hombres, uniendo sus fuerzas. Y 3. Por la idolatría. ¿Lo veis? Estas ciudades tienen eso en común. Tanto el Vaticano como Jerusalén en la actualidad tienen lo mismo. A través de una religión, ellos tienen la puerta de Dios como Babilonia. A través del judaísmo, ellos quieren llegar a Dios. Cuando Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó, para que todo aquel que en él crea se acerque a Dios. No hace falta matar un corderito, no hace falta hacer sacrificios, no hace falta tener intermediarios entre Dios y el hombre. Ya tenemos a Jesús que lo hizo. Pero como ellos no quieren creer, por eso Dios los compara con Babilonia. ¿Lo veis? Y ahora vamos a ver que en este capítulo 18 se nos habla de una tercera ciudad diferente, que no es ni Jerusalén, ni siquiera es el Vaticano. Vamos a leerlo. Apocalipsis 18,
del capítulo 10 al versículo 15. Y aquí se nos presenta otro ay. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! ¿Veis? También le llama Babilonia. Pero vamos a ver que esta ciudad no es la misma que una, ni que es la misma que la otra. Vamos a ver por qué. La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿Os acordáis lo que le pasó a la ciudad del Vaticano? Que en una hora fue saqueada y fue quemada. Capítulo 17. ¿Os acordáis de lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén? Que en una hora fue desolada, porque la persecución fue tan grande que allí no quedó nadie de pie. Pero en esta ciudad dice que en una hora vino tu juicio. ¿Cuál es el juicio? Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más en sus mercaderías. Estamos hablando de una ciudad comercial, de una Babilonia comercial. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, y por último, almas de los hombres. ¿Lo ves? Los frutos codiciados por su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, y se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Esto es la tercera Babilonia. Una ciudad comercial, pero con los mismos principios que las otras dos ciudades. Gobiernos fuertes, bajo un líder, desobediencia a Dios, buscando a Dios a través de la idolatría, y por último, religiones mezcladas para llegar a Dios. La ciudad de Babilonia, que fue construida por Nimrod, puedes buscar, ¿encontrarás Jeremías ahora? Sí, ya lo he encontrado. Vale, Jeremías 51. La ciudad de Babilonia, que fue 51, versículo 63. La ciudad de Babilonia, que fue construida por Nimrod, fue destruida por los medos y los persas. Jeremías lo nombra y lo dice cómo fue esta destrucción. Vamos a leerlo. Jeremías 51. Ahora tú eres más rápida que yo, con el programa. Jeremías 51, 63 y 64. Vamos a ver la destrucción de la Babilonia física que existía y que sus ruinas hoy se han encontrado, ¿vale? Dice así. 63 he dicho, ¿verdad? Y cuando acabes de leer este libro, le habla Dios a Jeremías, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Lo que Dios estaba diciendo aquí es que la destrucción de esta Babilonia nunca más se volverá a reconstruir. Si alguno se pensaba que el anticristo iba a reconstruir la antigua Babilonia, se había olvidado de leer estos versículos, donde Dios la maldijo de tal forma que esta ciudad nunca más ha sido reconstruida. Sus
sus ruinas están y se pueden ver cerca de Bagdad, en Irak. Allí están. Pero esta ciudad no será reconstruida. Así que la ciudad de Apocalipsis, esta tercera ciudad, no será reconstruida la ciudad de Babilonia, sino que será una nueva ciudad que se va a reconstruir. Y esta ciudad que se va a reconstruir tendrá las mismas características que Babilonia, la que hemos dicho antes. Y de todo el mundo vendrán a comercializar el oro. El oro significa el dinero, el oro significa las riquezas. Vendrán a comercializar los minerales, porque está hablando en el capítulo que acabamos de leer de Apocalipsis 18, está hablando de la madera olorosa, de marfil, del cobre, del hierro, del mármol. O sea, estamos hablando de los minerales que necesitamos en el mundo para los celulares, para el hierro, para la construcción, para todo. Está hablando del comercio de los productos básicos. Está hablando del comercio de los alimentos vegetales, y no dice que todos comercializaban con vino, aceite, flor de harina, trigo. Estamos hablando de los alimentos animales, y todos comercializaban con bestias, ovejas, caballos. Y estamos hablando del comercio de la maquinaria, y carros y esclavos. Y estamos hablando del comercio de los hombres en esta ciudad. Y estamos hablando del dominio que esta ciudad tendrá sobre los hombres. Y esta ciudad que yo estoy nombrando aquí y que yo quiero que entendáis qué ciudad es una ciudad que lo podéis buscar en internet y lo podéis buscar tranquilamente en vuestras casas, que se llama la casa de la familia de Abraham, en Abu Dhabi. Esto es una ciudad que se está construyendo, que está a punto de ser inaugurada, que su promotor ha sido el Papa Francisco, y donde en esta ciudad se van a construir 3 templos. Esto ya lo hablamos el otro día, pero quiero redirigir para que entendamos mejor el significado de esta ciudad. En esta ciudad habrán 3 templos. Un templo para los judíos, un templo para los musulmanes y un templo para los católicos, para los cristianos católicos. Y en esta ciudad, que es en Abu Dhabi, que está en el Medio Oriente, que está en el Golfo Pérsico, que está delante mismo de Irán y que pertenece a la tierra de Sinar, o sea, la tierra de Babilonia, cuando el anticristo destruirá la primera ciudad, que será el Vaticano, porque eso va a acontecer. Mandará el Vaticano hasta que los 10 gobernantes se pongan en contra de ella y la destruyan y la quemen y la saqueen. Y cuando el anticristo llegará a Jerusalén a poner la paz, y todos le aclamarán como rey, y todos le aclamarán, ya llegó el Mesías, y cuando él se ponga en el lugar de Dios, esta ciudad de Jerusalén quedará desolada, quedará devastada, no quedará nadie, porque la persecución contra los judíos será tremenda. Dijo Jesús que si aquellos tiempos no se acortaran, ninguno se salvaría, y hablaba de la vida física, no espiritual. Y por último, este anticristo pondrá sus bases en esta nueva ciudad, donde el comercio mundial pasará por aquí. Ahora, ¿por dónde pasa el comercio mundial? ¿Por Wall Street? ¿Por la bolsa de Wall Street en Nueva York? Todo el comercio del dinero, de los minerales, de los productos base, de los vegetales,
de los animales, de la maquinaria. ¿Lo veis? Pero aquí además, en esta ciudad, se añaden dos cosas más, que es el poder sobre la humanidad. Algo que acontecerá a través del anticristo y de su falso profeta. Esto es para otra predicación. Yo quería presentar lo que son las tres ciudades, porque poco a poco vamos llegando al mensaje que yo quiero que vamos entendiendo. Pero yo creo que vamos todos entendiendo y nos vamos dando un panorama de lo que nos va viniendo. Yo creo que todos tenemos un panorama claro, ¿eh? Sabemos la maldad, sabemos lo que va a acontecer, sabemos la segunda venida a consecuencia de que va a llegar todo esto, y ahora sabemos que hay tres ciudades diferentes, no una Babilonia. Ese es el misterio. El misterio es que son tres Babilonias. Una, hemos dicho, la que domina al mundo por la religión. Dos, la que es el punto de discordia del mundo, que es Jerusalén. Y tres, que será la Babilonia comercial, que dominará al mundo y que sellará al mundo para el gobierno futuro del anticristo. Así que, si buscáis la casa, la familia de Abraham en internet, encontraréis esta construcción de esta ciudad que ya está en marcha, que está a punto de inaugurarse, y que desde allí ya veréis cómo el anticristo pondrá sus cuarteles generales para dominar al mundo. Vemos, como hemos empezado la predicación, diciendo que la escatología, que es el estudio de los acontecimientos futuros a través de la Biblia, nos llevan a conocer los tiempos que estamos viviendo. Y estamos viviendo en los últimos tiempos de la humanidad. Y nosotros, como Iglesia, tenemos que prepararnos para irnos con nuestro Señor. El día menos esperado, de aquí media hora, de aquí 5 minutos, de aquí una semana, de aquí 3 meses, de aquí un año, ahora mismo, el día menos esperado, toca la trompeta, que todos sabemos cómo suena, ¡trut! Y nos vamos. ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Es así. Es así. Y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Por eso son estas predicaciones. Por eso son estas predicaciones, para estar preparados. ¿Cómo? En santidad. ¿Cómo? Esperando la llegada del Señor. Bienaventurados los que esperan la llegada del Señor. Ellos recibirán la corona. Ay, se me ha caído. Ellos recibirán la corona allí en los cielos, porque sabéis que luego habrá un juicio para todos los cristianos. Así que, si tú eres de los que todavía no tienes la fe de que si viniera el Señor esta noche a buscar, tú no te vas con el Señor, es el momento de ponerte a cuentas con el Señor. Piensa que el Señor, Él nos amó primero a nosotros para que nosotros le amemos a Él. Pensar que Él fue entregado a la cruz mucho antes de que se formara la tierra, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. Repito lo mismo, Jesús no murió por el mundo mundial, del mundo, de todo el mundo, no. Jesús murió por los que le aceptan como su Señor y su Salvador, única y exclusivamente. No te engañes, tú puedes pensar, es que yo creo en Jesús, correcto, los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se van a ir con el rapto, ellos se van a quedar aquí y luego se van al lago de fuego. Para irte con el Señor tienes que tener la certeza de que tú has nacido de nuevo y que eres una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que tiene que ser. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque a través de estas predicaciones me estoy dando cuenta de que tu llegada es inmediata, de que tu pueblo tiene que estar preparado, Señor, de que es el momento de dejar las tonterías, es el momento de tomar en serio a Dios, es el momento de pedir perdón por todos nuestros pecados, porque no sabemos
cuánto tiempo nos queda en este planeta. Y sabemos que después de que la Iglesia se haya ido, dice tu palabra, que una gran multitud se convertirá también, Señor. Pero ahora nosotros queremos escapar de todas estas cosas que van a venir terroríficas sobre la tierra y que nosotros queremos estar contigo para siempre cuando vengas a por nosotros en las nubes. Padre, si yo todavía no he recibido a Jesús en mi corazón, te pido, Señor, de que entres en mi corazón. Te pido de que perdones todos mis pecados. Y yo acepto a Jesús para que sea mi Señor y mi Salvador para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Dos cositas. Leer la Biblia todos los días. Todos los días. En la palabra de Dios encontramos la única verdad, la única fortaleza que nos ayuda en este mundo. Y segunda cosita, ¡que nos vamos! Que si el Señor no viene antes, nos vemos el domingo que viene. Que el Señor os bendiga a todos. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.